noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. ¿Cómo están? Qué gusto de verdad estar en este programa, en este espacio de aprendizaje que esperamos ustedes estén disfrutando desde donde quiera que se encuentren, cualquier país. Si usted tiene alguna pregunta, también puede escribirla al correo respuestas@semisud.edu.es. Yatensi Bonilla, ¿cómo está? Muy buenas noches. Veo que está acompañado con un rico cafecito. Un cafecinho, como dirán los brasileños. No sé si es cafecinho o no. No sé si estoy inventando un nuevo portugués. Mire usted. Un cafecinho. No digo la marca. Ya, porque no eso la sería diga, una publicidad. Sí, no. Entonces, rico. Oiga, el cafecinho tiene elementos saludables. Ya. Sí. Le quita el sueño a uno. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Le quita las canas, le da más sabiduría. Bueno, ojalá que así sea. Yaretsi. A ver, ahora me ¿usted? toca a mí. ¿Usted le gusta el café? No, más el chocolatito. El chocolatiño. Chocolatiño. Muy bien, amigos y amigas. Hoy tenemos una pregunta, como todas, interesantísima. ¿Por qué los sacrificios en el Antiguo Testamento? Y la envía Elena Torres, de Colombia. ¿Qué le parece? No hemos hablado, creo, en ningún programa anterior sobre este tema. Me parece oportuno. Yaretsi, tengo un problema existencial. A ver, ¿cuál será? Hay varios hermanos que ya están bravos. ¿Y por qué? Porque han mandado preguntas hace semanas, meses, y aún no la contestamos. Es que hay una explicación técnica que ya la dimos. Sí. Es un programa por semana. Sí. Y muchos mandan preguntas de todas partes del mundo. Hay como que en archivo como más de 300 preguntas. Sí. Yo Vamos a tener que contestarlas el año que viene. No, yo creo que cuando venga 2025. el arrebatamiento, yo creo que en pleno arrebatamiento vamos a tener tiempo en la vida eterna de seguir contestando preguntas. Pero eso que no les limite para que ustedes sigan escribiendo y enviando sus preguntas, ¿no? Las preguntas que estamos contestando, esta pregunta de hace como un año, meses creo. Sí. Recién esa pregunta de ese mes la estamos contestando ahora. Así mismo. Sí. Pero bueno, ya estamos aquí y vamos a responder. ¿Por qué los sacrificios en el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento me parece que es bastante difícil de entender, Yatensi. Especialmente a ese Dios que se observa como un Dios que exige sangre a través de los sacrificios de animales. ¿Cómo entender esto? Tantos animales que murieron en el Antiguo Testamento por causa de los pecados, de la culpa y de los agradecimientos de los que daban la ofrenda. ¿De dónde viene la palabra sacrificio? Comencemos por allí. La palabra sacrificio. Bueno, el tema del sacrificio es un tema que no solamente lo vivió el judaísmo en el Antiguo Testamento, sino muchas culturas, religiones circundantes a Israel. Y también las culturas precolombinas. Es cierto. Antes de la conquista, los españoles, los ingleses, como los incas, los aztecas, tenían una teología muy elaborada sobre el sacrificio humano, sobre todo en México. ¿Te parece que el sacrificio es un tema común de todas las religiones? Hay varios libros y hay uno que me impactó que se llama La fenomenología de las religiones comparadas, escrito por un gran antropólogo religioso europeo que analiza 7 elementos comunes de todas las religiones. Y uno de los 7 es justo el tema de hoy, el tema del sacrificio. Vamos con el hebreo. En el hebreo hay una palabra que significa sacrificio, que es korban. ¿Ya? El término korban, que también puede significar korben, depende de la vocalización con los masoreta, viene de 3 raíces, de 3 letras radicales que forman la raíz de un verbo, y ahí se derivan sustantivos verbales, que es la kof, la rech, kor, y la bet. La kof, la rech y la bet significa acercarse a lo sagrado, estar en lo sagrado, intimar con lo sagrado, mejor dicho, buscar a Dios, intimar con lo divino. Ahí viene la palabra sacrificio en el Antiguo Testamento, de korban.
Ahora, la traducción al latín, me encanta la traducción al latín, ¿Ya? sin depender del intermediario de la lengua griega. En latín viene la palabra sacrificium, de corban, del hebreo y cananeo. Sacrificium viene de dos raíces latinas. Sacrum, que es lo sagrado, lo divino, sacrum, y facere, sacrificio viene de facere, y el verbo facere es hacer. Ya. Entonces, sacrificio de sacrum, facere, es hacer lo sagrado, vivir con lo sagrado, intimar con lo divino. Eso significa tanto el corban del Antiguo Testamento en hebreo y sacrificio en el latín. ¿Y este corban no se traduce al griego? ¿Cómo se traduce? Se traduce con otra palabra que merece otro análisis, que es el término holocaustum. ¿Ya? Holocauston es una transliteración del griego, que es como la traducción del hebreo al griego, y no me gustó ahí porque el término holocausto tiene otro significado que lo vamos a hablar más adelante. Ok. Usted nos hablaba del tema del sacrificio en otras culturas anteriores a Israel. Háblenos un poquito sobre eso. Bueno, el sacrificio no solamente era asesinar un animal, Ya. también habían sacrificios de humanos, como en la cultura caldea, inclusive en la cultura grecorromana. Y un poco en la cultura egipcia, pero de una forma más controlada, y también en muchos pueblos de la Europa occidental. Ahora, el sacrificio siempre significó actos, y habían varios tipos de sacrificios, que pueden ser la ofrenda, presentar frutos, que eso también lo vamos a hablar. Entonces, el sacrificio era un acto religioso, era un rito para complacer a lo divino, Ya. para captar la atención de lo sagrado, para comulgar con una divinidad. Ese en el fondo es la agenda. Entonces el sacrificio era de pronto para apaciguar el enojo de un dios. Ok. Entonces se sacrificaba algo, sobre todo derramar la sangre de un animal para que el gran Dios no se enojara y no tomara venganza, o también para ganarse la voluntad del gran Dios, para alegrarlo con ciertos actos sacrificiales, que era una variedad. Ahora, en estas culturas, Yatensi, tengo entendido que uno de los significados también para ellos era el sacrificio como comida. ¿Cómo ellos elaboraban, creaban esta mesa para sus dioses o divinidades? Bueno, ahí entraba la palabra ofrenda. Ajá. En las otras culturas, inclusive en la cultura judía, el sacrificio tenía varias divisiones. Estaba el holocausto. El holocausto no era el sacrificio en sí. El holocausto era una clase de sacrificio. Ya. El término holocausto ya era quemar la víctima. Ahí viene el griego. En el griego la palabra holocausto es holocauston, y al español es una transliteración del griego. Viene de dos raíces griegas. Holo, que significa todo. Kauston significa quemar. O sea, es quemar completamente la víctima. Quemado, sí. Ahora, el holocausto sí viene de otra palabra hebrea que se llama el olat. Olat significaba quemar. Entonces, ya cuando hablamos de un holocausto, que es en el hebreo olat y en el griego holocauston, es quemar lo que se está ofreciendo como sacrificio. Puede ser el trigo, quemar una paloma, o puede ser un animal que primero lo degollaban, derramaban la sangre y después lo quemaban. Entonces, la palabra olat en el hebreo significa sacrificio ascendente. ¿Qué significa el sacrificio olat ascendente? Era que cuando se empezaba a quemar lo ofrecido a Dios, puede ser el trigo, puede ser el pan sin levadura, puede ser una víctima, comenzaba a salir el humo. Y el humo iba hacia el cielo. Se llama olat ascendente. De ahí viene al griego holo, todo, kauston, quemar todo. Entonces, el holocausto era una consagración total a Dios. Era que cuando se ofrecía la víctima, se quemaba esa víctima, el humo unía a lo humano con lo divino. El humo significaba un símbolo de unidad, que la persona era acepta con su sacrificio anterior por el olor y por el humo. Ok. Ahora, cuando usted
menciona también el tema de los sacrificios en otras culturas. Hizo mención de las culturas precolombinas. ¿Tenían la misma connotación de estas culturas alrededor de Israel? De una forma inexplicable, sí, Yadesi. Inclusive cuando uno lee ese libro de los mayas quiché de Centroamérica, el Popol Vuh, habla sobre el sacrificio. Inclusive el Popol Vuh habla de temas que también la Biblia habla, sobre el diluvio. Interesante esto, que no es el tema del diluvio. Ahora, también hay muchas tradiciones de los aztecas. Los aztecas, junto con los mayas, pero más los aztecas, fueron famosos antes de la conquista española en el sacrificio humano. Ellos tenían la costumbre de tomar prisioneros y esos prisioneros los sacrificaban, los metían en un hueco y muchos de ellos los quemaban dentro del hoyo. Ahora, eso suena como algo macabro, sanguinario. Pero en la teología azteca era una forma de piedad, era una forma inclusive de purificar, de respeto al prisionero de guerra. Cuando tomaban guerreros de otras tribus, los sacrificaban como una forma de darle homenaje a ese guerrero. Claro que uno no va a entender que un sacrificio humano sea una forma de homenaje, pero en su teología era una forma de que ese guerrero estuviera en comunión con el Dios de los aztecas. Así más o menos iba la línea, y ese libro de las religiones comparadas, de la fenomenología de las religiones, es bueno porque recoge toda una serie de investigación de religiones de muchas culturas, de muchos puntos geográficos de la historia, y también de diferentes épocas, y llegan a esa conclusión. Ahora, cuando Israel ya entrega sacrificios, ¿de dónde toma? ¿O fue que Dios le dijo directamente a Israel que tenía que hacerlo y cómo hacerlo? ¿O lo toma de otros pueblos circundantes? Bueno, aquí entran los comentaristas bíblicos. Los conservadores dicen que Dios en Levítico le dio las prescripciones de cómo debe ser el sacrificio, la liturgia, el culto a Jehová. Eso lo vemos en Levítico. Están todas las fiestas en Levítico, Pentecostés, tabernáculos, la Pascua, etcétera, etcétera. De hecho, los primeros 5 capítulos del libro de Levítico nos habla del holocausto y de algunas otras ofrendas. Exactamente. Y que es una prescripción directa por Dios. Eso dicen varios teólogos de la línea conservadora. Pero los biblistas técnicos, científicos, discrepan. Porque han encontrado evidencias que muchas fiestas judías fueron tomadas de otras antiguas culturas, como el sacrificio mismo. E inclusive, esto no significa que Israel tomó o copió al pie de la letra todos los sacrificios, holocaustos, ofrendas de paloma de otras religiones. No, también discrepó. Un ejemplo de discrepancia, el tema del sacrificio humano, el holocausto humano. Ahora, el sacrificar un animal o sacrificar, ofrendar los primeros frutos del trigo, de la cebada, o sea, una aclaración. Y una pregunta antes de esa aclaración. ¿Por qué discrepó en relación a los sacrificios humanos? Ahora, los sacrificios humanos se dio mucho en la Mesopotamia, en lo que ahorita es Irak, Irán, en la antigua cultura sumeria acadia, donde pertenecieron grandes imperios como Babilonia, Asiria y Persia. Ellos tenían la costumbre de sacrificar lo humano como una forma de agradecerle a Dios por esa generación, ese primogénito. Les cuento la teología. El sacrificio de los animales, el sacrificio del humano, nace con las tribus nómadas que vivían de la ganadería. Ustedes saben que hay dos antiguas culturas, los pueblos nómadas que vivían de la ganadería y los pueblos sedentarios que vivían de la agricultura. Ellos no se movían de ahí porque tenían que sentarse a sembrar y esperar la cosecha. Las tribus sedentarias se acostumbraron a sacrificar granos, frutos de la cosecha, como la cultura cananea, los fenicios, los ugaríticos en Canaán. En cambio, la cultura un poquito más al norte, de la antigua Mesopotamia, ellos sí sacrificaban animales y humanos porque vivían de un lugar a otro, eran nómadas. Ahora, vamos con lo humano. Ellos tenían la costumbre
de que la primera cría, cuando una vaca comenzaba a tener crías, el primer becerro lo sacrificaban a su dios. En ese tiempo era el dios Anu. E inclusive como una forma de asegurar que la vaca siguiera reproduciéndose y que los otros terneros fueran saludables y que fuera símbolo de comida. También sucedió con los humanos. Cuando tenían un niño, el primer niño lo sacrificaban a la divinidad para garantizar que la futura generación fuera bendecida por el Dios, porque sabiendo que el primer niño fue sacrificado a su Dios. E inclusive la cultura cananea adoptó el sacrificio humano. Acuérdense que los profetas están descalificando eso. Y hubieron varios reyes que les encantaba, en cierto sentido, el sacrificio humano, como el rey Acab, el esposo de la malvada Jezabel. ¿Pero por qué entonces Israel no adoptó ese sacrificio humano? Porque Israel entendió que la vida humana era una oblación, era un regalo. Entonces, ellos diferenciaron que lo humano no hay que sacrificarlo, sino dedicarlo a Dios. Es por eso que los judíos tuvieron ya un rito muy diferente a otras culturas, la dedicación de un niño, y con el símbolo de la circuncisión. ¿Por qué los niños eran dedicados a Dios y circuncidados como un reemplazo del sacrificio? Las otras culturas mataban al primer niño como sacrificio a Dios, pero los judíos decidieron reemplazar el sacrificio de lo humano con la circuncisión como una forma de sacrificar, como una forma de purificar y de entregarlo a Dios. Entonces, lo humano no se sacrifica, se le entrega, se dedica a Dios. Eso fue una teología muy especial del judaísmo. Además de que tenían una teología muy propia sobre la vida que era sagrada, ¿no? Y dada por Dios. Porque ellos inclusive presentan al hombre como el imago Dei, como algo creado a la semejanza, a la imagen de Dios. Entonces, ahora, por eso es que aquí hay una cosa importante con el sacrificio de Isaac. Esa es la aclaración que iba a hacer. Sí. Hay un texto fundante donde ya Dios rompe con la influencia de otras culturas del sacrificio de los niños y da una nueva teología del sacrificio, de la entrega. Entonces, acuérdese que llega un momento que Dios le pide a Abraham, quiero que por fe me entregues a su hijo, sacrifique a Isaac. Y usted se da cuenta de un detalle. Abraham no se puso a pelear con Dios. No le dijo, oh Dios, eso que usted me manda es algo inmundo. No, lo iba a hacer. Como niño obediente, sí. ¿Por qué? Porque Abraham venía de la cultura, de esa cultura mesopotámica que sacrificaba niños. Él venía de Ur de los Caldeos, que los caldeos tenían esa costumbre para dedicarlo a su Dios. Entonces, Abraham en cierto momento lo iba a hacer, amarra al niño a Isaac y lo pone ahí en el altar. Cuando él va justo a asesinarlo, a sacrificarlo, Dios dice no. Ahora ya no. ¿Qué significa? Usted, como el padre del judaísmo, como el primer hombre de fe, aquí nosotros no vamos a sacrificar niños, los vamos a dedicar, a consagrar, a circuncidarlo y a entregarlo como una ofrenda de vida, porque el humano representa la vida y consagración a Dios. Entonces se cambió totalmente. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, Yatensi, vamos a salirnos aquí un ratito del Antiguo Testamento, pero cuando vamos al Nuevo Testamento y hablamos de este sacrificio de Jesús, Dios Padre no sacrifica a su propio Hijo. ¿Cómo entenderlo eso? Bueno, me gustaría responder con la carta a los Hebreos. Ya la carta a los Hebreos rompió con la hegemonía del sacrificio del Antiguo Testamento. Inclusive, en los tiempos de Jesús habían 2 sacrificios diarios para recordar 2 grandes eventos históricos. Recordar la entrega de la ley, que fue una mañana. Entonces ellos siempre se inauguraban el día con el sacrificio de la mañana, que era una forma, acuérdense la palabra sacrificium de latín, sacrum, sagrado, facere, hacerlo divino. Entonces para ellos, hacer un sacrificio en la mañana, ya sea en holocausto o quemar un fruto, era decirle a Dios, Dios, siempre estamos contigo, estamos en comunión, estamos con el pacto. Y el sacrificio de la mañana era recordar que Dios entregó la ley como una forma de unidad, una forma de alianza, recordar la alianza. Y el sacrificio de la tarde era recordar la salida de Egipto, que la liberación
ser libres era una forma de consagración a Dios, en la libertad, en la liberación. O sea que el proceso salvífico era una forma de consagración. Entonces, los judíos estaban llenos de una teología de sacrificio, tenían ofrenda, quemar los primeros granos, comerse la mitad de lo sacrificado, todo eso estaba lleno. Pero el Nuevo Testamento dice, no, eso ya no es necesario. Okay. Ahora, la comunión con Dios ya no es a través de un animal sacrificado. La comunión con Dios no es a través de un rito, de una ofrenda de paloma o de trigo. Ahora la comunión con Dios es con el mismo Jesucristo. ¿Ya? O sea, Jesucristo es la entrada directa al lugar santísimo. O sea que ya no es necesario de tanto sacrificio, porque el Hijo de Dios se sacrificó para que lo humano sea parte de lo sagrado. Pero es correcto decir que el mismo Dios Padre sacrificó a su Hijo. ¿Sí es correcto decirlo? Yo creo que no es el momento, no, porque no ven muchas personas y eso. Es una excelente pregunta, mi querido. Eso Yatencio yo lo Bonilla. enseño mejor en la academia, cuando enseño. Mejor vengan al Semisú. Eso lo enseño en programa de licenciatura, en maestría, pero ya en un espacio tan abierto, porque lo que yo voy a decir va a ser algo. Muchos fundamentos. Sí, muchos fundamentos. Voy a discrepar con ciertas teologías conservadoras y no es el momento. Ok. Y cuando vamos a irnos otra vez a la Oye, Yadesi, aquí yo lo tengo incomodé. Tengo derecho a permanecer en silencio. No, está bien. Todo lo que diga puede ser usado en su contra, en mi contra. Tengo derecho a un abogado. Está bien. Está bien. Vamos otra vez al Antiguo Testamento. Hay allí una historia que también habla de un supuesto sacrificio. La historia de Jefté y su hija, ¿cierto? Ay, sí. Ajá. Hay autores y hay opiniones que dicen que él sí la sacrificó, sí la mató. Y otros que no. Hay otros que no, que simplemente la consagró a Dios. En el caso de Jefté. Sí, en el caso de Jefté, no dejándola casarse ni tener hijos. Ok, ¿cómo entender esto? Sí se puede entender como que el padre sacrificó a su hija para Dios. Bueno, yo trabajé el texto en hebreo. Ok. Lo trabajé. A ver. Hace cuando era joven y bello, recientemente. Sigue siendo joven y bello, Muchas Yatencio gracias. Bonilla. Oiga, usted me ha caído bien. Ahora bien, el tema de Jefté, cuando se analiza la parte estructural del hebreo, lo que dice en sí no es que el papá la mató, no, es que la apartó para el tabernáculo. Ella fue una virgen dedicada al templo, al tabernáculo. Ya. Entonces, el sacrificio es que ella se privó de una descendencia, se privó de un matrimonio para dedicarse y consagrarse al servicio del tabernáculo. Claro que esto lo tengo que demostrar, el sujeto, la estructura acá, cómo está el verbo, pero no es el momento, pero esa es la conclusión. Pero que vengan a Semisud. Sí, que vengan a Semisud. Teología y Biblia. Entonces, no fue un sacrificio, porque dice que cuando él ganó la guerra, el papá dijo, el primero que venga lo voy a sacrificar. Cierto. Y fue ella. Sí, ella. La única hija que Entonces, tenía. porque todavía, el Antiguo Testamento no permitía los sacrificios humanos. Entonces, lo que quiere decir que él, como agradecimiento a Dios por la victoria, consagró su hija a Dios, y la consagración es una forma de sacrificar. Correcto. Porque para un judío no tener descendencia, no tener judío, no ser mamá, era peor que morir. Sí. Entonces, ahí está el sacrificio. Sí. De hecho, dice el texto que ella se fue como 2 o 3 meses a llorar con sus amigas, ¿no? Sí. O sea, sí era fuerte para ella. Ok, amigos y amigas, hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias, Yatencio Bonilla, por siempre iluminarnos con sus sabiduría. El tema del sacrificio es largo. No, sí, ya nos dimos cuenta, Yatencio Bonilla. El holocausto, ofrenda de paloma, ofrenda de paz, la expiación con la sangre de los sacrificados, el lugar santísimo, el patio de sacrificio. Esto es una preciosura. Toca la parte 2 para que Yatencio nos responda a esa pregunta que nos dejó en el aire, ¿sí o no? Muy bien. Pero amigos. se entendió la esencia. Sí, se entendió. Queremos recordarles nuevamente que Semisud está ofreciendo su Pridemi, la vida cristiana desde las ciencias bíblicas, y se va a realizar desde el 5 al 6 de julio, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y fíjense ustedes,
que se va a hacer de manera presencial en las instalaciones de Semisud, pero también está la opción para aquellos que no pueden viajar, también conectarse por vía online. Hay varios profesores que van a estar allí dando de sus experiencias y conocimientos. Yatensi, háblenos un poquito, por favor, sobre este programa, el PRIDEMI de Semisud. Bueno, el PRIDEMI nace bajo las ciencias bíblicas y es hablar la vida cristiana desde manuscritos antiguos, de cómo era la iglesia primitiva, cómo era la devoción, la liturgia, el culto, desde los textos cercanos a los originales, las lenguas originales. Por eso se llama vida cristiana desde las ciencias bíblicas. Es un tema espectacular. Y yo creo que ustedes deben estar ahí porque vale la pena. Eso dijo mi abuelita cuando se casó con mi abuelito. Sí. Vale la pena. Entonces, vale la pena que estén ahí. Sí, hay varios expositores, entre ellos el doctor Justo González, el doctor Yatensi Bonilla, el magíster Abiud Fonseca, la magíster Santa González, la licenciada Esther de Arrocha y mi persona también. Vamos a estar allí compartiendo algunos temas interesantes. No se lo pueden perder. Así que les esperamos. Si ustedes están interesados, pueden escribir en los datos que aparecen ¿La fecha? aquí en pantalla. 5 al 6 de julio. ¡Uy, qué es! Tengo entendido que muchos no van a poder venir porque están en África, en Mongolia, Europa, pero existe el Zoom online. Entonces Sí. Se va a transmitir. Si pueden estar presencialmente, genial, porque el Semisud tiene todo un servicio de hotel, buenas habitaciones, buena comida, hija. Excelentes materiales. Excelentes materiales. Pero si alguien no puede estar presencial, sí se puede inscribir por Zoom. Sí. Lo van a ver Así por es. Zoom. Está la opción de vía online, pero toda esa información ustedes la pueden encontrar escribiendo aquí en semisud.org. Antes de despedir el programa, ¿cómo se llama el que nos ayuda con el sonido del programa de respuesta? Francisco. Le decimos con cariño Pancho. ¿El apellido? Francisco Serrano. Serrano. Hija, me enteré Sí. que Francisco está orando Gloria a Dios. por la Eso madre es muy de sus bueno. hijos. Excelente, ¿sí o no? Y ella piensa por Venezuela. Él pensó más por Venezuela. Oh, sí, hay muchas venezolanas. Por ¿Podemos orar? Tinaquillo. No, ahí ya tenemos que cerrar el programa. Muy bien, amigos y amigas, les esperamos el próximo martes. ¡Shalom!